Te voy a enseñar a cómo saber si tu terroncito de azúcar está con unos kilitos de más para que no le anden diciendo en la calle que está gordo sin justificación. Entonces ahí les va. Primero vas a coger al heredero de la fortuna de tus papás y le vas a ver desde arriba. Se supone que se tiene que ver una cintura, como de las Kardashian. Aquí te pongo un ejemplo para que compares, porque la verdad, a mí también se me complica un poco. Después le vas a ver de lado, y su pecho tiene que estar más cerca del suelo que su panza. Ahora sí lo bueno, vas a comparar la textura de las costillas con la de tu cara. Si se siente como tu barbilla, o sea, con algo de músculo, pero igual se sienten las costillas, está bien. Perfecto, en su mejor forma. Cuando están un poco gorditos, se siente igual que tocarte el pómulo, donde te pones el blush. Ahora vas a sonreír como si te llegara un mensaje de tu ex, si ese que supuestamente tenías bloqueado. Aquí ya no vas a sentir el hueso, y si las costillas de tu perro se sienten igual, déjame decirte que tienes que sacarlo a pasear. Aprovecha ahora que está de moda los runners. Déjame en los comentarios si pudiste hacer la prueba.